Bueno, les voy a hablar sobre la fenología reproductiva y el éxito de anidación de la matraca yucateca, especie Campylorhynchus yucatanicus, en la reserva de la biosfera Ría Celestún. Bueno, como ustedes saben, la matraca yucateca es una especie endémica de la península de Yucatán, hablando desde el punto de vista biogeográfico, pero además es de distribución restringida, ya que únicamente se encuentra en la zona costera norte de la península de Yucatán, abarcando parte del estado de Campeche y gran parte o prácticamente toda la zona costera del estado de Yucatán. ¿Por qué por qué se dice que es de distribución restringida? Bueno, porque únicamente se le encuentra o se avista en el matorral costero, un tipo único también de las dunas costeras de esta parte de la península de Yucatán o de México. Este hábitat, vale la pena recalcar, es uno de los sistemas arbustivos que están en la actualidad sufriendo un mayor grado de alteración, principalmente por actividades humanas, tal es el caso de la deforestación o de la cría del ganado, así como de la construcción de casas de verano o en algunos otros casos de complejos turísticos. Eh, Realmente hay muy poca información biológica sobre la matraca yucateca, es muy limitada, ¿verdad? Hay listados de Peterson y Chalif del 89, o también menciones o se menciona la distribución y algunas otras características de esta especie en las guías de Howell y Webb. En general es un solo trabajo, hay dos trabajos publicados, uno de ellos es hay dos trabajos publicados, uno de ellos es el de Zimmerman en el 1957, donde realmente hace una descripción anecdótica de las características y ubicación de los nidos de la matraca yucateca, y recientemente en el 2017 o 2018 más o menos, pues hay un trabajo sobre la distribución potencial de la matraca yucateca en la península de Yucatán, llevada a cabo por una investigadora del Colegio de la Frontera Sur. A pesar de que es una especie endémica y de distribución restringida, ¿verdad? Y ser considerada en peligro de extinción en la norma oficial mexicana 2001, pues en la actualidad no existen muchos trabajos detallados sobre la biología reproductiva de esta importante especie de ave. Por lo cual nos dimos a la tarea de plantearnos los siguientes objetivos. El siguiente objetivo general, bueno, describir la fenología reproductiva y el éxito de anidación de la matraca yucateca en la reserva de la biosfera Ría Celestún, en la parte correspondiente al estado de Campeche. Y como objetivos particulares nos planteamos describir las variables reproductivas tales como el inicio de la reproducción, tamaño de la nidada, duración de los periodos de incubación, empollamiento y cuidado parental. Asimismo, estimamos el éxito de anidación con base al estimador de la tasa de sobrevivencia diaria de nidos de Mayfield. Y bueno, determinamos también el éxito de anidación con relación a diferentes variables de la estructura del hábitat. El área de estudio, como les mencioné previamente, los llevamos a cabo en la zona costera norte del estado de Campeche, principalmente dentro del área natural protegida Ría Celestún. Y bueno, caminamos prácticamente sobre ya senderos establecidos y ahí nos planteamos 3 transectos, cada uno de diferente eh, eh, duración del recorrido. Los métodos, bueno, llevamos a cabo la búsqueda intensiva de nidos, ¿verdad? Con base al método propuesto por Ralph en 1996 y con base en ello, bueno, obtuvimos algunas señales de la conducta reproductiva de esta especie, como el cortejo, como el acarreo del material para la construcción de los nidos. También escuchamos los llamados de alerta de los padres o de las parejas cuando pasamos cerca de la vegetación, o también a través de la búsqueda directa en la vegetación. Ahí en esa fotografía les muestro claramente, al pasar por ahí encontramos 3 nidos y prácticamente dos de esos 3 pues, estaban activos. Uno tenía huevos, el otro tenía pollitos, y bueno, de alguna manera pues eso nos ayudó mucho a poder encontrar una gran cantidad de nidos durante esa temporada reproductiva. También para posteriormente a la búsqueda de los nidos, pues, y al encontrarlos, llevamos a cabo el monitoreo de los nidos con base al método propuesto por Martin y Heupel en el 93. Y bueno, cada nido fue visitado cada tercer o cuarto día, dependiendo de la actividad en cada nido. Diariamente lo llevamos durante los últimos días del empollamiento de los pichones. ¿Okay? También llevamos a cabo la inspección de los nidos, otra vez para saber si el nido estaba activo o ya habían sido depredados tanto los dos como los pollos, o también para conocer las variables, para conocer, por ejemplo, si la puesta era sincrónica o era sincrónica, o saber cuántos pollitos al final se incorporaban a la población de la matraca
matraca yucateca. Algunos nidos prácticamente eran construidos a la altura del pecho y otros nidos pues a una altura de más de 2 metros. Para poder entonces inspeccionar cada uno de los nidos, nos dimos la tarea de utilizar un endoscopio, de tal manera que evitábamos introducir toda la mano dentro del nido. Para todos los trogloditas construyen su nido en una forma de estómago y dejan una sola entrada. Entonces, para poder inspeccionar y evitar estar metiendo el dedo, pues utilizamos el endoscopio. Así, de alguna manera, pues no modificábamos mucho la entrada y evitábamos dejar nuestra esencia para que un depredador pueda oler con mayor facilidad los huevos o los pollitos. Para medir la vegetación, bueno, para esta caracterización utilizamos el método propuesto por Knudsen en el 77 y Holloway. Y para medir en este caso la densidad del follaje utilizamos un bastidor y con base a los cuadritos que utilizaba la densidad del follaje, entonces nos daba una densidad relativa, es decir, ese nido que está del lado izquierdo a lo mejor tenía una densidad del 60% en cobertura del follaje, el que tenemos del lado derecho a lo mejor un 5% en la cobertura de la densidad del follaje. Entonces ya de alguna manera burda nos decía qué tan escondido estaba el nido. También medimos la cobertura del dosel, la altura del nido en el sustrato, es decir, en el árbol o en la rama, y la orientación de la entrada del nido, con base a un densiómetro, a un flexómetro y también a una brújula. Llevamos a cabo también la identificación de los árboles con base a guías ya establecidas, y cuando no podíamos, entonces tomamos una muestra y llevamos a cabo su identificación en el herbario del Centro de Estudios de Desarrollo Sustentable de la Universidad de Campeche, con base a los listados florísticos de Martínez 87, Gutiérrez Báez 2000 y Durán 2000. Para el análisis de los datos, por ejemplo, en este caso, comparar si la densidad de follaje y la altura de la vegetación tienen una influencia fuerte en el destino de los nidos, es decir, si son exitosos o si son depredados, pues llevamos a cabo un análisis de una nova de una vía. Dado que la cobertura del dosel no presentó normalidad, ¿verdad? Se le aplicó una prueba no paramétrica de Kruskal-Wallis de una sola vía. Posteriormente, las medianas se sometieron a una prueba no paramétrica de Tukey. Y bueno, llevamos a cabo también la prueba estadística circular utilizando la prueba de uniformidad de Rayleigh, propuesta en 1999. Y para la obtención de la tasa de sobrevivencia diaria de los nidos, se utilizó el método de aproximación de Mayfield, el cual fue publicado en 1961, y prácticamente lo que nos dice es saber su nido con base a que no fueron depredados los huevos o los pollos, fue exitoso o no fue exitoso. Cuando hablamos de resultados, bueno, en esa temporada reproductiva encontramos 232 nidos de aves, en este caso de la matraca yucateca, de los cuales 110, el 47% aproximadamente, estuvieron activos en alguna de las siguientes etapas. Durante la puesta de los huevos, es decir, cuando las hembras están todavía poniendo huevos, encontramos 52 nidos. Durante la etapa de incubación, cuando las hembras ya habían puesto todos los huevos, encontramos 40 nidos. Y durante la etapa de empollamiento, pues encontramos 11 nidos, es decir, ya casi en la etapa final de vida de ese nido. Los 122 restantes, es decir, el 53%, no fueron utilizados o fueron destruidos por posibles depredadores, o también encontramos evidencia de que otros individuos de la misma especie tomaban material de sus nidos para construir sus propios nidos. Y así, por ejemplo, entonces encontramos que la fenología reproductiva de esta especie consta de la construcción del nido, que es más o menos un periodo de 8 a 2.7 días, el cual va del mes de abril al mes de septiembre aproximadamente. El promedio, por ejemplo, de puesta de huevos por una hembra va de 2.5 a 1.3, más o menos, y los cuales inician a finales o principios de junio y terminan a finales o principios del mes de septiembre. El periodo de incubación en días es de más o menos 16 días, ¿verdad? Y también abarca de finales de mayo, principios de junio, hasta finales de agosto, principios del mes de septiembre. El periodo de empollamiento es aproximadamente de 16.5 días, casi 17 días, ¿verdad? Y abarca desde julio a agosto prácticamente 2 meses.
Y bueno, el promedio de juveniles por nido, es decir, aquellos pollitos que ya están en la edad de poder volar por sí solos y salir de nido e incorporarse a la población, es de aproximadamente 2.5 eh, eh, pollitos por nido. ¿Ok? Y esta abarca prácticamente a principios de julio hasta finales de septiembre, incluso primeros días de octubre. De los 51 nidos que observamos, en 41 de ellos, es decir, el 96%, se observó cuidado parental por 2 individuos. O sea, encontramos evidencia de cuidado parental. En dos nidos, es decir, el 4%, se observaron 3 individuos adultos, ¿verdad? Lo que provee evidencia de crianza también cooperativa. Entonces, eh, encontramos bien clara esa evidencia, aunque no marcamos, ¿verdad? Hubiera sido mejor, hubiera sido lo ideal haber marcado, pero bueno, en un mismo momento vimos 3 individuos alimentando a los pollitos en un solo nido. Entonces hay de alguna manera cierta evidencia de crianza cooperativa como en muchas otras especies, en particular en algunos trogloditas. De los 110 nidos que estuvieron activos con huevos o con pollos, solo en 51, es decir, el 46% de ellos tuvieron éxito con al menos un pollo saliendo del nido. Cuando hablamos de la sobrevivencia diaria de los nidos de Mayfield, para el periodo de incubación, ¿verdad? Y para el periodo de empollamiento, pues no se encontraron diferencias significativas entre ambos periodos, es decir, lo mismo sobrevivió a los huevos que lo mismo sobrevivió a los pollitos. No hay diferencia significativa con una P igual a 0.0, una P igual a 0.87%. Una de las causas principales de mortalidad fue la depredación, ¿verdad? La cual representó el fracaso de 57 nidos, aproximadamente el 52%. Mientras que el fracaso por inanición estuvo presente en solo 2 nidos, es decir, las hembras incubaron los huevos, salieron los pollitos y los abandonaron. Por alguna razón ya no regresaron al nido. Y entre los principales depredadores encontramos ratones de monte, encontramos el caracara quebrantahuesos, algunas lagartijas, por ejemplo, y algunos otros tlacuaches arbóreos. También encontramos evidencia de parasitismo de juveniles, en este caso 20 juveniles, aproximadamente el 17% de los 118 juveniles que se incorporaron a la población presentaron evidencias de ectoparasitismo, principalmente de colmoyotes. Los individuos presentaron entre 6 y 7 ectoparásitos. Entonces ahí claramente podemos ver cómo en la piel de los pollitos recién nacidos o de los ya jovencitos, volantones, pues ahí estaban los ectoparásitos presentes. De los 5 tipos de vegetación que se encuentran en la reserva de la biosfera Rías Celestún, solo en matorral costero y en manglar se encontraron nidos. La mayor cantidad de nidos, es decir, el 75%, lo encontramos en Conocarpus erectus, es decir, mangle botoncillo, y en menor medida en árboles, en palmeras de coco, por ejemplo, o en palmeras de uva marina, pero también, por ejemplo, el 59% lo encontramos en una especie que se llama Sideroloxin americano, o también en otra que se llama Sideroloxilum celastina. Entonces, pero bueno, la cantidad o la mayor cantidad de nidos lo encontramos en mangle botoncillo, que es el Conocarpus erectus. No se encontró asociación entre la densidad del follaje de 1 a 3 metros y los nidos exitosos o fracasados, ¿verdad? Y tampoco encontramos asociación entre la cobertura del dosel y los nidos exitosos o fracasados. Entonces, la altura del nido tampoco nos indicó, ¿verdad?, una relación directa entre los nidos exitosos y fracasados, y así como, bueno, cuya P fue igual a 0.640 en los 110 nidos exitosos. Y cuando hablamos de la orientación de los nidos, bueno, la entrada, estamos hablando en este caso de entrada, los nidos exitosos se orientaron hacia el oeste, más o menos, una R igual al 0.08% y una P igual al 0.03%, mientras que los nidos depredados, ya sea en la etapa de incubación o de empollamiento, se orientaron hacia el sur con una probabilidad del 0.04%. O sea que ahí sí hubo evidencia de que la orientación de los nidos juega un papel importante en la depredación de los nidos. Como conclusión, tenemos que el periodo reproductivo de Campylorhynchus yucatanicus fue estacional, de junio a julio, durante la temporada de lluvias, y parece estar estrechamente relacionado otra vez con el régimen de lluvias de la localidad. El tamaño de nidada fue similar al de otras especies del mismo género, pero fue mayor al de otras especies tropicales.
La tasa de sobrevivencia diaria de nidos durante las etapas de incubación y empollamiento fueron relativamente altas y corresponden a un éxito de anidación relativamente alto, aproximadamente el 46%, comparado con lo reportado para las tropicales como grupo, que es menos del 40%. La forma de domo y la agrupación de nidos parecen contribuir a un mayor éxito de anidación. El éxito de anidación estuvo asociado a variables de la vegetación como la densidad del follaje, la cobertura del dosel y la altura del nido del sustrato, pero sí se relacionó con la orientación de la entrada del nido. En la mayoría de los nidos, el cuidado parental durante la etapa de empollamiento estuvo a cargo de 2 individuos, pero se obtuvo evidencia de 2 nidos de crianza cooperativa con la participación de un tercer individuo. Los nidos fueron encontrados exclusivamente, la mayoría de los nidos, en matorral costero y manglar, siendo en mangle botoncillo con Ocarpus erecta, la especie de árbol más utilizada como sustrato para la construcción de los nidos. Y de alguna manera, pues los agradecimientos al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, al Colegio de la Frontera Sur, a la autora Griselda Escalona, a Dogs Unlimited AC y a Víctor Nack, que fue mi asistente de campo. Cualquier duda, cualquier comentario, cualquier otra observación, no duden en contactarme al siguiente correo electrónico, jvargas@uacam.mx.